Nuestro viaje a través de la maravillosa ciencia de la biología se ha iniciado. Pero, ¿cuál es el campo de estudio de esta ciencia? Pregunta número 1. ¿Cuál es el campo de estudio de la biología? Pregunta número 1. ¿Cuál es el campo de estudio de la biología? Todos los cuerpos que forman a la naturaleza pueden ser divididos en dos grandes grupos, los seres sin vida y los seres vivos. Estos últimos tienen características propias que nos permiten diferenciarlos de los seres inanimados. ¿Cuál es una característica de los seres vivos? Pregunta número 2. ¿Cuál es una característica de los seres vivos? Pregunta número 2. ¿Cuál es una característica de los seres vivos? Una vez que reconocemos a los seres vivos, vemos que no todos son iguales, sino que existe una gran variedad de formas o tamaños y que realizan diversas funciones. El campo de estudio es tan amplio que la biología se divide en ramas. ¿Recuerdas cuál es la rama de la biología que estudia las plantas? Pregunta número 3. ¿Cuál es la rama de la biología que estudia a las plantas? Otro gran grupo de organismos es el de los animales, en el cual encontramos a los peces, los reptiles, las aves, los mamíferos y muchos otros más. ¿Qué rama de la biología estudia a estos seres vivos? Pregunta número 4. ¿Qué rama de la biología estudia organismos como los peces, reptiles, aves y mamíferos? Pregunta número 4. ¿Qué rama de la biología estudia organismos como... La biología, para estudiar a todos estos organismos, sigue cierto procedimiento para obtener conocimientos objetivos sobre los seres vivos. ¿Cuál es este procedimiento? Pregunta número 5. ¿Cuál es el procedimiento que permite obtener conocimientos objetivos sobre los seres vivos? Pregunta número 5. ¿Cuál es el procedimiento que permite obtener conocimientos objetivos sobre los seres vivos? Este procedimiento tiene varios pasos. El primero se emplea al aplicar todos los sentidos sobre un fenómeno. Pregunta número 6. ¿Qué nombre recibe la acción de aplicar todos los sentidos sobre un fenómeno? Pregunta número 6. ¿Qué nombre recibe la acción de aplicar todos los sentidos sobre un fenómeno? Otro paso muy importante se emplea cuando se reproduce un fenómeno para estudiar sus causas y consecuencias. ¿Cuál es ese paso? Pregunta número 7. ¿Qué nombre recibe la reproducción de un fenómeno para estudiar sus causas y consecuencias? Pregunta número 7. ¿Qué nombre recibe la reproducción de un fenómeno
para estudiar sus causas y consecuencias? Además de lo anterior, muchas veces es muy útil e interesante trasladarse al lugar donde ocurren los fenómenos. ¿Cómo se llama esa actividad? Pregunta número 8. ¿Qué actividad se desarrolla al trasladarse a los lugares donde ocurren los fenómenos? Pregunta número 8. ¿Qué actividad se desarrolla al trasladarse a los lugares donde ocurren los fenómenos? Así, gracias al método científico y a todas las investigaciones que se han realizado, el hombre conoce cada vez mejor a los seres vivos. Esta tarea la han llevado a cabo una gran cantidad de científicos, desde las culturas más antiguas. Entre ellos destacan varios personajes. Uno de ellos es considerado el padre de la taxonomía, pues elaboró una forma de clasificar a los seres vivos y además estableció una forma muy apropiada para nombrar a las especies. ¿Quién fue ese científico? Pregunta número 9. ¿Qué personaje es considerado padre de la taxonomía? Pregunta número 9. ¿Qué personaje es considerado padre de la taxonomía? Otro gran científico dio la explicación más acertada de la evolución de los seres vivos, ya que formuló la teoría de la selección natural. ¿Quién fue ese personaje que publicó la obra titulada El origen de las especies? Pregunta número 10. ¿Qué personaje publicó el libro titulado El origen de las especies? Pregunta número 10. ¿Qué personaje publicó el libro titulado El origen de las especies? Bien, con esta pregunta terminamos esta parte de la evaluación. Aunque hayas tenido algún error, no te preocupes. Si pones un poco más de atención, seguramente mejorarás tu aprendizaje. Recuerda que el que persevera, alcanza.